Bienvenidos de nuevo. Aquí estamos para estudiar la palabra de Dios juntos. En nuestro curso La Biblia, la Iglesia Cristiana, estamos en la segunda lección sobre el día de Pentecostés. De hecho, vamos a pasar 2 días estudiando el día de Pentecostés. Esta lección y la lección 3, en la lección 3 vamos a estudiar la segunda mitad del capítulo 2. Pero hoy empezamos con Hechos 2, versículo 1 a 21. Vamos a usar esta parte de las escrituras de capítulo 2, 1 a 21 para contestar las preguntas. Hoy va a ser la base de nuestra meditación. Creo que ya todos aquí presentes en vivo tuvieron la oportunidad de saludar al grupo. Para los que están conectados por la primera vez que no pudieron conectar el martes, me presento una vez más. Soy Pastor Andrew Johnston. Es un privilegio estar aquí con ustedes en la clase. Vivo actualmente en Miami, en los Estados Unidos. Tengo 6 años con Academia Cristo. Hace 6 años Academia Cristo fue un plan y gracias a Dios hemos visto mucho crecimiento en los últimos 6 años y es un placer poder estar aquí. Sirvo en el equipo como profesor, consejero a los que están plantando iglesias y también tengo el privilegio de servir como presidente de Academia Cristo. No salió Juan Andrés todavía. Es un placer. Veo otra persona ya conectada. Veo el nombre en la pantalla es Juan Andrés, pero creo que no es Juan Andrés que está No, conectado. soy yo, pastor. Buenos días, Blancanelli. Blanca, ¿verdad? Sí, señor. Muy Hola, bien. Luisito. Bienvenida, Blanca. ¿Y de dónde se conecta? Recuérdame, Blanca, por favor. Colombia de Villavicencio. ¿Colombia? Sí, señor. Muy bien. Bienvenida a la clase. También. Blanquita siempre está en las clases conmigo, en todas las Sí, clases. señora. Excelente. Qué bueno. Muy bien. La señora Compañeros de Carola. clase siempre. Sí, señor. Qué bueno. Muy bien. También saludamos a Claudia. Claudia, buenos días. Bienvenida. Claudia, ¿me escucha? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Sí. Claudia. Muy bien. Buenos días. Claudia, estamos batallando un poco con tu señal. Puede funcionar mejor si apaga el video que tienes. Aunque es un gusto poder vernos cara a cara, a veces funciona mejor la señal si uno Hola, apaga su buenos video. días. ¿Están mejor? Ahora sí, ahora mucho mejor, Claudia. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Todo muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y Qué bien. qué gusto ver a todos ustedes aquí en la clase. Disculpa la confusión con la hora. También me equivoqué el martes revisando, pero de este punto en adelante siempre el turno de la mañana va a comenzar según nuestro horario. Y disculpa, fue mi culpa 100% y espero que no cause muchos problemas para los que tienen el deseo de estar aquí estudiando la palabra de Dios, que es el propósito. Por eso estamos, ¿verdad? Para estudiar y capacitarnos para poder compartir con otros. Aquí estamos hoy. Y bueno, ya saben las normas ustedes que estamos aquí para escuchar y funciona mucho mejor si tienen micrófonos desactivados cuando no estén hablando, pero si tienen algo que decir, algo que preguntar, un comentario, por eso estamos. Entonces, con confianza, pueden abrir el micrófono para participar. También, si quisieran decir algo y los que saben manejar lo de Zoom, pueden manejar la mano virtual en Zoom para poder participar. Eso es otra manera muy buena para poder participar en el curso, porque para mí es algo de mucha bendición escuchar las voces y se edifican
todos los miembros del grupo cuando hay mucha participación de los que están aquí en vivo. Ahora también vamos a saludar a otro participante ya ha llegado, es Carlos Paulino, bienvenido. Buenos días, doctor. Buenos días. Muy bien, un gusto verlo de nuevo para este estudio, que ahora vamos a comenzar la segunda lección de este curso y la primera sobre el día de Pentecostés. Como siempre, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, que ha obrado la fe y también nos ha dado dones para poder compartir el mensaje de Jesucristo con otros. Ayúdanos a crecer en nuestro conocimiento de tu bondad y gracia y plan de salvación a través del estudio de tu palabra hoy. Edifícanos con tu palabra, enviando tu Espíritu a través de la Biblia para que podamos crecer en la fe y crecer en nuestra capacidad para compartir nuestra fe con nuestro prójimo. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces ya sabemos lo que hacemos, ¿verdad? Y hoy vamos a comenzar con una actividad de repaso. Algo que les compartí en el grupo fue parte de la tarea, hacer una pequeña investigación sobre lo que es la fiesta de semanas, o lo que llamamos Pentecostés en el Antiguo Testamento. Eso es para decirnos o para informarnos por qué estaban tantas personas allá en Jerusalén en ese día en Hechos 2. ¿Quién quisiera compartir lo que descubrieron sobre la fiesta de semanas? Carola, por favor. Buenos días nuevamente. Bueno, es el día de Pentecostés, era el día 50. Celebraban el momento en que habían recibido los 10 mandamientos de parte de Dios en Sion. Era esa celebración. Daban gracias a Dios y ofrecían las primicias de todas sus cosechas. Excelente, muchas gracias, Carola. Lo vemos esto y creo fue un muy buen repaso dentro de la ley ceremonial en el Antiguo Testamento. Entonces, la celebración de la cosecha, así como lo celebraron, no es algo que nosotros tenemos que hacer ahora, pero es algo que Dios les mandó a los israelitas, ¿verdad? Celebrar 50 días. Después de la Pascua celebraron el día de Pentecostés, la fiesta de semanas, también podemos llamarlo la fiesta de la cosecha. ¿Algo más que quisieron compartir? ¿Otro participante? ¿Algo que descubrieron? Vemos mucho de esto, especialmente un poco en Éxodo 34 y en Levítico 23. Bueno, veo otra persona que tiene algo que compartir. Sería Blanca. Blanca, por favor. Pastor, esto que hacían esta fiesta 3 veces a la semana junto con la de el tabernáculo, con la de la Pascua, con la de las semanas y con la, no me acuerdo, pero Sí. y era Uno, como para darle gracias a Dios, ¿no? sí, Por los frutos de la tierra, ¿no? exactamente. Sí, bien Así como dicho. la de los tabernáculos era para pedirle perdón cuando hacían sacrificio, la fiesta de las semanas era para agradecimiento a Dios. Bien dicho, gracias. Y es un punto muy importante, Blanca, que es una de las fiestas principales que celebraron, en que todos los judíos que pudieron llegaron en Jerusalén para celebrarlo, ¿verdad? En un punto central. Y por eso
estaban tantas personas allá. Es uno de los principales, entre otros, pero es una de las fiestas principales. Gracias, Blanca. María Acuña también tiene la mano ahí. María, le doy la palabra. Amén, hermano. Lo que yo pude investigar allí dice que eran las fiestas judías, las fiestas de las expiaciones, las fiestas de cabañas, la festividad de honrar el Torá y festividad de del Purín, fiesta de alegría, que significa de la fiesta de Purín y Tumí, es decir, de fiestas judías de pez, es algo así. Sí. Gracias, hermano. Gracias, María. Y eso es, y vemos cómo Dios lo utilizó en el Antiguo Testamento, una oportunidad para darle gracias al Señor por la cosecha, entre los otros principales, y cómo Dios utilizó la misma fiesta aquí en el Nuevo Testamento como una oportunidad para hacer una cosecha de almas, ¿verdad? Y cuando estaban todos juntos, reunidos de muchos países, los judíos de la diáspora, de que llamaron, es que estaban en todas partes, pero ya reunidos en Jerusalén para recibir la palabra. Muchas gracias, María. Entonces, unas cosas ya se encuentran más sobre la fiesta de semanas en Deuteronomio 34 y Levítico 23. Pentecostés significa 50. Eso pasó 50 días después de la resurrección de Jesucristo. También ellos descansaban y llevaban ofrendas al Señor de las cosechas y peregrinaban, que es el punto importante. Todos llegaron a Jerusalén para celebrar el día y por eso estaban tantas personas allá en Jerusalén cuando Dios les envió su espíritu a los discípulos. Bien, les expliqué en la última clase, en nuestra primera clase, que como todos los cursos de Academia Cristo, este curso también tiene un proyecto final. En este proyecto final van a ver 8 preguntas clave, una que va con cada lección. Hoy, a través de nuestro estudio, vamos a enfocarnos en esta pregunta y lo vamos a contestar no ahora, sino al fin de la lección. Pero que piensen en esta pregunta durante nuestro estudio. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Bien. Ok, entonces vamos a estar pensando, no lo vamos a contestar ahora, lo vamos a estar pensando en la pregunta durante la lección de hoy y lo vamos a contestar al final de la lección. También saludamos a Ruth Elena. Ruth Elena, buenos días, bienvenida. Ruth Elena, veo que tiene el micrófono desactivado. Si quisiera, pueda activar su micrófono para saludar al grupo. Buenos días, bendiciones para todos. Dios me los bendiga en este hermoso día. Muchas gracias, Ruth Elena. Ruth Elena, ¿de dónde se conecta? ¿De dónde es? De Colombia. Desde Colombia también. Muchos colombianos esta mañana. Qué bueno. Bienvenida. Bueno, Seguimos adelante con esta clase sobre el día de Pentecostés. Otra vez vamos a usar las preguntas de considerar, las 7 preguntas, como hemos visto. Usamos estas preguntas para ayudarnos a considerar todos los detalles de la historia, a ver lo que Dios nos dice en su palabra y para grabar la historia en nuestras mentes para poder compartirla. Entonces, empezamos así. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Enfocados aquí en solamente la primera parte de Hechos 2. ¿Quiénes son los personajes mencionados en las Sagradas Escrituras? Blanca, por favor. Jesús, el Espíritu Santo, la gente, los judíos, los discípulos, todos los que estaban ahí reunidos por la fiesta, y entonces esto fue el día de Pentecostés, ¿no? Que el Señor mandó al Espíritu Santo para que
los enseñara para que fuera el consolador. Y entonces ahí la gente pensaba que, y las lenguas, ¿no? Por las lenguas hablaban diferentes idiomas. Y las personas pensaban que era que estaban borrachos y ellos mismos le aclararon que no, que a las 9 de la mañana quién tomaba. Y Bien. esa fue el estruendo que se sintió, ¿no? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Blanca. A muchos personajes, ¿verdad? Los burladores, gente de muchas partes, los discípulos, Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo también. ¿A quién más? Tal vez hay unos otros personajes que podríamos mencionar. ¿Alguien más? Blanca ya creo que mencionó casi todos. También creo que podríamos mencionar el profeta Joel. El apóstol Pedro se pone de pie para hablar con ellos y él empieza con una lectura del profeta Joel, ¿verdad? Que vivió unos 800, más de 800 antes de Jesucristo. Pero el profeta Joel ya habla él habla de los hijos y las hijas de ustedes, de toda la humanidad. Entonces es algo importante ver como la profecía y vamos a enfocarnos en eso también en la historia. Pero creo que con la ayuda de Blanca ya mencionamos todos, ¿verdad? En esta última parte vemos toda la humanidad, hijos e hijas, jóvenes, ancianos, etcétera, que se mencionan dentro de la profecía de Joel. Esos son los personajes que vienen de todas partes también. No vamos a nombrar todos, pero vemos que vinieron de todo el mundo conocido en ese tiempo. Del Imperio Romano era muy grande y dicen que judíos y proselitos o gentiles creyentes en la fe del Antiguo Testamento había venido de todas partes del mundo conocido de ese tiempo. Bien, ok. Esas son las personas. Ahora vamos a hablar de los objetos, otra vez para recordarnos de los detalles de la historia. Pero antes, saludamos a Mónica. Mónica, buenos días, bienvenida a la clase. Buenos días, pastor. Buenos días con todos. Y Mónica, recuérdanos de dónde viene. Disculpa, Mónica. Les estoy saludando desde Ecuador. Estoy desde Ecuador, pastor. Desde Ecuador, muy Desde bien. Quito. Desde Quito, Quito, Ecuador. Qué bueno. Es un placer saludarla, Mónica. Qué bueno que está aquí con nosotros. Estamos estudiando Hechos 2 y ahora estamos en la segunda pregunta de considerar, que es esta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Veo la mano de Carola. Carola nos puede ayudar con la respuesta, por favor. Bueno, las lenguas de fuego, ¿sí cuenta como objeto? Sí, claro. La ráfaga de viento que hubo. Bien. Son las, Sí, las dos cosas grandes, ¿verdad? Vemos tres señales. Uno no es objeto, pero son los idiomas, las lenguas que hablaban los discípulos. Es una señal y las dos señales son las cosas que nos mencionó Carola. El viento, el estruendo del viento y también las lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos. Son las cosas importantes. También tal vez podríamos mencionar el alcohol supuestamente tomado por los discípulos, mencionado por los burladores, y también podemos mencionar
unas cosas dentro de la profecía de Joel, la luna roja como sangre, menciona el prodigios en el cielo, en la tierra, señales de sangre, unas cosas mencionadas ahí que nos llaman la atención, que es algo importante y lleno de señales que está pasando. Entonces, pero muy importante es notar el estruendo y las lenguas de fuego. Mónica también iba a comentar. Yo tenía una pregunta. O sea, por ejemplo, dentro de estas, como objetos que se están preguntando, ¿puede ser las lenguas que ellos hablaban también? Sí. Porque sí, cada sí, uno sí. hablaba en lenguas distintas. Exactamente. Sí. Ok, gracias. Y buen punto, Mónica. Y que son lenguas distintas, ¿verdad? Entonces, versículo 6 menciona, bueno, escuchamos las personas que dicen que los oían hablar en su propia lengua. Entonces, fueron idiomas que hablaban, ¿verdad? Lenguas también puede significar, por supuesto, idiomas. Eso es lo que hablaban ellos, como palabras entendibles, idiomas distintos. Muy bien, gracias, Mónica. También vi antes la manito de Josh. ¿Josh tenía otra cosa que mencionar? No, es que iba a mencionar lo que ella dijo. Ok, muy bien. Gracias. César. Sí, pastor, para preguntarle con respecto a las señales que habla allí el pasaje con relación a la luna roja, como de sangre, ¿cómo es? Fuego, humo, no sé. Eso, pastor, ¿eso ya se ha visto o eso lo esperamos ver todavía? ¿Se ha cumplido o todavía no se ha cumplido? Ok, una pregunta muy buena, César. Entonces, como siempre, usamos las escrituras para interpretar a sí mismas, ¿verdad? Entonces, vemos como en Éxodo 7-12, cuando Dios está sacando los israelitas de Egipto, muchos señales como iguales en el cielo y vemos que es día de juicio del Señor, es tiempo de juicio y también tiempo de liberación. También hay otro lugar donde vemos palabras muy parecidas. Sería cuando Jesucristo habla del fin del mundo en Lucas 21, que iban a ver señales del fin, ¿verdad? Entonces, unas palabras claves aquí están en el versículo 17, donde dice, en los últimos días. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, habla de los últimos días como los tiempos entre la primera venida del Señor Jesucristo, cuando vino visiblemente, nació en Belén, vivió, sufrió, murió, resucitó, ¿verdad? Y la segunda venida, cuando va a venir de nuevo en las nubes en el día final. Entonces, los postreros días o los últimos días de que hablan en versículo 17, tiene que ver con ese tiempo. Y este es el anuncio, como Pedro dice, que ya esto es lo que dijo el profeta Joel, diciendo que ya están en los últimos días, ¿verdad? Jesucristo dice que va a regresar, no sabemos cuándo, pero estamos en el tiempo entre de su primera venida y segunda. Entonces, es el día de Pentecostés, es el anuncio que ya hemos entrado en ese tiempo. Y las señales del estruendo, de las lenguas de fuego y de las lenguas que hablaban los discípulos son un cumplimiento inicial de la profecía de Joel. Vamos a ver aún más
antes de la venida de Jesucristo, como nos dice en Lucas 21, pero o con la venida de Jesucristo también podríamos decir, pero este es el principio de esos últimos días de que hablan en versículo 17. ¿Me explico, César? Sí, pastor. Muchas gracias, pastor. De nada. Ok. También una persona más para saludar, Luis Armando. Buenos días, bienvenido. Luis Armando, bienvenido a la clase. Quisiera saludar al grupo. Tiene el micrófono desactivado, Luis Armando. Bueno, tal vez más tarde si desea. Seguimos adelante. Los detalles siempre son importantes en la palabra de Dios. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Blanca. Esto era un aposento alto en Jerusalén, pastor, si no estoy mal. Empieza ahí, ¿verdad? Empieza ahí. Dice, donde ellos estaban juntos en el mismo lugar. Entonces, el capítulo antes, en déjame ver, en Hechos 1, versículo 13. 13, sí. Menciona el aposento alto. Parece que estaban en el mismo lugar en 2, versículo 1. No podemos estar seguros, pero es posible que estaban allí todavía en el aposento alto. Pero seguramente estaban en Jerusalén. Y recordamos lo que estudiamos en la última lección, que Jesucristo les había mandado quedarse ahí en Jerusalén para recibir el cumplimiento de su promesa del Espíritu Santo. También menciona una casa, ¿verdad? Versículo 2 de capítulo 2, llenó toda la casa donde se encontraba. Muy bien. Pero entonces una casa y que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no, pastor? Así es, sí. Así es. Y en versículo 21, entonces vemos que la importancia de estar todos juntos en Jerusalén, porque es esencial la predicación de la palabra, porque no hay otra manera de salvarse. Entonces, ahí en Jerusalén iban a predicar ese mensaje. César Augusto, ¿es su mano de antes o es otro comentario que tiene? Pastor, sí, es la mano de antes. Lo que pasa es que estaba hoy acá atendiendo a unos clientes que me llegaron al negocio y estaba un poquito desconectado. Entiendo, está bien. Seguimos adelante entonces, gracias. Ok, la cuarta pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? Es siempre importante en el estudio de la palabra de Dios pensar en su contexto. Pastor. Sí. Bueno, esta historia ocurre exactamente 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, pues hacia el año 33 más o menos después de Cristo. Exactamente, bien. Entonces, sería, bueno, no sabe exactamente el año 30, 33, algo así, pero lo que sí sabemos es lo que nos dice la palabra de Dios, es que son 50 días después de la resurrección, en la fiesta de Pentecostés, y hemos visto ya la importancia, ¿verdad? Que todos estaban ahí, todos los personajes que mencionamos de muchas partes, habían venido a Jerusalén. Y también podemos hasta decir en qué hora pasó, ¿verdad? A las 9 de la mañana, como menciona Pedro en versículo 15.
María Acuña también tenía un comentario. Sí, hermano, yo leyendo esto, era la fiesta de las primicias cuando aconteció esto. Para celebrar la fiesta importante, como dice en Deuteronomio 16:16. Es lo que estaba Sí. investigando. Ujú. Bueno, Cuando fue el día del Pentecostés, fue de la fiesta de la primicia, o sea, ¿dónde, como usted dice, dónde ocurrió esta historia? Fue en el momento de una fiesta de las primicias. Sí, bueno, es de hecho, ellos tenían dos fiestas. Ellos tenían la fiesta de las primicias que celebraron con la Pascua y la fiesta de la cosecha, o la fiesta de las semanas que celebraron después. Entonces, las primicias, de hecho, fueron celebradas inmediatamente después de la Pascua, donde celebraron el principio de la cosecha. Esta fiesta celebraron después, al final de la cosecha, para celebrar lo que ya había recibido. Pero sí, la importancia es igual, que todos estaban ahí en Jerusalén para celebrar la ocasión. Muy bien, gracias a todos por su participación. Julio Quinde, saludamos a usted. Bienvenido a la clase. Gracias, pastor. Sí, que llegué un poquito tarde, disculpen. Bueno, es mi culpa, Julio, porque yo causé mucha confusión con lo que les puse en el grupo. Qué bendición ver a todos ustedes aquí en la clase, a pesar de la confusión que fue mi culpa. Bueno, seguimos adelante con las preguntas. Ahora vamos a analizar un poco más la historia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema aquí que nos presenta? Blanca, por favor. El problema es que las personas que estaban ahí pensaron que los discípulos estaban ebrios, que porque hablaban varios idiomas, ¿no? Pues ese es el problema que yo veo, pastor. Que están ebrios, ¿verdad? Es un problema de las burlas o la dureza de sus corazones, a pesar de las señales, ¿verdad? Gracias, Blanca. Carola también. Sí, bueno, iba a decir eso, pastor, la duda en su corazón. La duda en su corazón. Sí, y tantas personas de todas partes con dudas, con burlas, con dureza de corazón, ¿verdad? Esos son los problemas que vemos. Y también tal vez al inicio de la historia podemos decir que estaban esperando los discípulos, ¿verdad? Al principio, esperando con la tarea tan grande de llevar la palabra, de ser testigos hasta lo último de la tierra, como hablamos en la última lección en Hechos 1, cómo iban a poder cumplir su tarea que fue dada por el mismo Señor Jesucristo. Bien, ok, eso es el problema. Ahora vamos a hablar de los eventos de la historia. Entonces lo hacemos para repasar, a ver cómo se resuelve el problema y también para recordar lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a contar la historia juntos. Carola, ¿podría empezar, por favor? Tal vez fue la mano de Carola. ¿Quisiera empezar? Sí. Bueno, eventos. Es el día de Pentecostés. Se le aparecieron las lenguas de fuego. Comenzaron a hablar en distintas lenguas. Algunos decían que estaban borrachos. Pedro les dijo a estos que no estaban borrachos, que eran las 9 de la mañana. Le dice la profecía del profeta Joel, como dijo usted anteriormente. Y bueno, y como dijo la hermana Blanquita, todo nombre del Señor.
Muy bien. Sí, gracias, Carola. Muy bien. Entonces, y gracias especialmente por mencionar lo que nos mencionó también Blanca antes. La importancia del versículo 21, ¿verdad? Entonces, ¿por qué todas las señales, verdad, que menciona el profeta Joel? Para llamar la atención, porque a pesar de las dificultades de los últimos tiempos, de las señales temerosas, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo en el día final, en esos tiempos y en nuestro tiempo también, ¿verdad? Muy bien dicho. Y eso, y hay otros detalles que otro participante quisiera mencionar. ¿Algo más? ¿Cualquier otra cosa? Bien, entonces creo que Carola nos dio un muy buen resumen de la historia. Podemos tal vez mencionar también que venían de todas las naciones conocidas, como dice en versículo 5, y en versículo 9 y 10 y 11 menciona todos los lugares. Entonces, ¿cómo iba a poder llevar a cabo el plan de Dios, de llevar la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo hasta lo último de la tierra? Dios iba a ayudarles a cumplir su plan por traer todas estas personas allá que iban a regresar a sus lugares después. También otra cosa que mencionar, vemos que Dios utilizó las lenguas con su propósito. Entonces, el propósito no fue el hablar en lenguas, sino el mensaje comunicado por el hablar en lenguas, para que todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo. Bien, seguimos adelante. Entonces, mencionamos los problemas, ¿verdad? La incredulidad, las dudas, las burlas, la tarea difícil que recibieron los discípulos. ¿Se resuelvan los problemas que mencionamos? ¿Sí o no? ¿Y cómo? ¿Se resuelven los problemas? Blanca, por favor. Pues yo opino que sí se resuelven los problemas porque al Espíritu Santo entrar en ellos, entonces ellos le tenían sabiduría para poder predicar la palabra de Dios hasta en los confines de la tierra. Y ese fue el propósito de Dios, que el Espíritu Santo viniera para que nos ilumine siempre y que siempre tengamos al Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿no, pastor? Sí, gracias, Blanca. Vemos mucho de la obra del Espíritu Santo aquí, ¿verdad? Que obrando en los discípulos, pero también las personas, ¿verdad? A través del mensaje. Y vamos a ver más de la obra del Espíritu Santo en lo que vemos en la segunda parte, en las personas ahí reunidas. Gracias, Blanca. Mónica también tiene un comentario. Mónica, por favor. Sí, creo que sí se resuelve el problema porque el mensaje llega a través de los diferentes idiomas, de las diferentes lenguas. Y además, acotando lo que decía nuestra hermana anterior, pues obviamente el Señor Espíritu Santo pone en cada uno de los oyentes en ese momento el querer creer también, ¿no? Porque debido a las manifestaciones que se daban, pese a las dudas y a las aclaraciones que se daban, igualmente que no era que ellos estaban ebrios, sino que era un poder mucho más grande, obviamente en muchos hubo conversión. Entonces creo que sí se resuelve el problema y el problema era enviar el mensaje, que llegue el mensaje y ese mensaje llegó. Bien, a mí me encanta el uso de la palabra mensaje, Mónica. Muchas gracias, porque es el mensaje, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo está obrando ahí en Jerusalén ese día. Está obrando en los discípulos para que pudieran hablar en lenguas
Pero los demás que estaban también recibieron el Espíritu Santo a través del mensaje, ¿verdad? El poder del mensaje. Y lo vamos a ver más en la segunda parte de la historia, pero vemos que cómo es que pueden invocar el nombre del Señor para ser salvo. Es por el mensaje de Jesucristo ya predicado, ya recibido por ellos, el Espíritu Santo que obra en ellos también. Entonces, no fueron solamente los discípulos que recibieron el Espíritu Santo en una manera tal vez menos obvia, y para el ser humano del perspectivo nuestro puede parecer menos milagrosa la manera de la obra del Espíritu Santo en sus corazones, pero también es como obra del Espíritu Santo todavía hoy, ¿verdad? En ese mismo mensaje que tenemos, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Muchas gracias, Mónica. Bien, ok. Seguimos adelante entonces. Ya que hemos considerado todos los detalles de esta historia, hablando de las 7 preguntas, pensando bien en los detalles, ahora vamos a tomar lo que hemos aprendido y consolidarlo para poder pensar en su significado para nosotros hoy en día. Mencionamos el cuándo de la historia, el día de Pentecostés hace casi 2000 años, y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con nuestras vidas como creyentes 2000 años después. Entonces ahora vamos a consolidar lo estudiado. Empezamos por consolidarlo, por pensar bien en un resumen. Con pocas palabras, ¿alguien nos puede decir de qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia que estudiamos? Cualquier persona. Josh, por favor. Gracias, pastor. Realmente pienso que tendrían que ver con la cosecha de los gentiles, ¿verdad? La cosecha de los gentiles, ¿verdad? Entonces, y lo menciona, ¿verdad? En versículo 17, habla del derramar mi espíritu, Dios dice, sobre toda la humanidad. El mensaje no solamente es para los judíos, es para personas de todas partes. Vinieron a Jerusalén judíos y gentiles de todas partes del mundo conocido para poder recibir la palabra. Bien dicho, Josh. Vamos a invitar, no siempre podemos invitar a todos a contestar, pero vamos a escuchar de una persona más. María, por favor. ¿De qué se trata la historia? Para mí de que la promesa que hizo Jesucristo de la venida del Espíritu Santo, y por eso le dijo a sus discípulos que estén ahí, que no se movieran porque iba a llegar la promesa. O sea, para mí se trata, esa es la historia, la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Muy bien, sí, gracias María, gracias. Y notamos que este es algo muy importante, ¿verdad? Ese propósito del día de Pentecostés. Y eso también es nuestra pregunta clave del día. Vemos en esta historia el cumplimiento de la promesa de Jesucristo a sus discípulos y recordamos el para qué. El propósito no fue necesariamente el hablar en lenguas. El propósito es que hablaron en lenguas para que se proclamó el mensaje de Jesucristo a la gente presente de muchas naciones. Entonces recordamos el para qué, el propósito, para poder comunicar el mensaje de Jesucristo con muchas personas. Entonces, las lenguas no fueron el propósito, sino el medio que el Espíritu Santo utilizó para poder comunicar el mensaje de Jesucristo. Entonces, que fue un milagro de Dios con el propósito de que recibieran el mensaje para que todo el que invoque el nombre del Señor
sea salvo. Bien, gracias Josh, gracias María. Ahora vamos a pensar, y para nosotros hoy, ¿qué significa? Siempre usamos esta pregunta, la segunda pregunta de consolidar para reflejar, para pensar en nuestras propias vidas. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? Blanca, por favor. El pecado de la incredulidad, ¿no? Y el pecado de juzgar, porque ya juzgaron los discípulos que estaban ebrios y eso no es así. Entonces hay esos dos pecados, ¿no? No creer y juzgar, pastor, que uno no debe juzgar, pero saber, ¿no? Gracias, Blanca. Si pensamos en las voces de los burladores, la dureza de su corazón, y tal vez es algo que podemos ver en nuestras propias vidas, ¿verdad? No querer recibir la palabra de Dios con alegría. Tal vez nos es más fácil a veces hacer otras cosas, enfocarnos en el día normal o los quehaceres del día que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, en vez de prestar atención a la palabra de Dios, y en eso vemos la dureza de nuestros propios corazones, y por eso también nosotros confesamos al Señor que hemos caído en el mismo pecado. Gracias, Blanca. ¿Algo más sobre esta segunda pregunta? ¿Qué pecado me hace confesar? Siempre está bien también meditar en la pregunta personalmente, ¿verdad? También podemos pensar, tal vez hay personas que se burlan de nosotros por nuestra fe, por ser seguidores de Jesucristo, por pasar tiempo en el estudio como hoy, y en vez de tener la valentía de Pedro, puede ser que nos callamos o nos hemos caído en vez de decir nada, y nosotros también confesamos que tal vez no hemos mostrado el deseo de compartir la palabra de Dios como la compartían los discípulos en ese día. Ok, bien. Son pecados. Pensamos en nuestras propias vidas y en que no hemos siempre hecho lo que Dios quiere. Pero sabemos que la palabra de Dios no solamente nos muestra nuestros pecados y nuestras fallas, también nos habla del amor de Dios, el perdón de Dios en Cristo Jesús. ¿Dónde veo específicamente en esta historia el amor de Dios para mí? ¿Dónde veo, pensando en los detalles de que hablamos, dónde vemos el amor de Dios para nosotros aquí, hoy en día? Carola, por favor. Bueno, yo veo el amor de Dios que se dejó al Espíritu Santo en la historia y actualmente para redarguirnos, para animarnos. Pues Él dijo que nunca nos iba a abandonar. Sí, en el Evangelio de Juan, gracias Carola, Jesucristo dice a sus discípulos que no les iba a dejar como huérfanos y les iba a enviar el Espíritu Santo. La promesa también es para nosotros. No hay una promesa, ellos recibieron una promesa especial de Jesucristo, que el Espíritu Santo iba a venir de una manera especial en Jerusalén después de que Jesucristo subió al cielo, ¿verdad? Poco después. Y vemos el cumplimiento de esa promesa en el día de Pentecostés. No tenemos la misma promesa hoy en día, ¿verdad? No tenemos una promesa específica de Dios. No tengo a mí una promesa que en 10 días en Miami el Espíritu Santo va a venir sobre ti de una manera especial así. No hay. Pero tenemos la promesa que el Espíritu Santo va a venir a nosotros todavía hoy en día a través
del mensaje de Jesucristo, que como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y esta promesa todavía es para nosotros, ¿verdad? El poder del mensaje es la espada del Espíritu Santo, ¿verdad? Él utiliza todavía hoy en día el mismo mensaje para que tengamos fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, para que seamos salvos en Él, también para fortalecernos en la fe, para que crezcamos en nuestra fe, para recordar el consuelo, paz y vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Recordando que todos los pecados que mencionamos en la pregunta anterior son perdonados porque somos salvos por invocar el nombre de Jesucristo en fe, ¿verdad? Como dice en versículo 21 de nuestro texto. ¿Algo más sobre esta pregunta donde vemos el amor de Dios en esta historia? Julio. Yo tengo una pregunta, pastor. Adelante, Julio. Sí, una pregunta, ¿verdad? Acerca de la promesa del Espíritu Santo. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese poder llegó cuando Pedro fue el primero en que se levantó, ¿verdad? Y predicó el Evangelio y se convirtieron muchas almas. Pero hoy en día, mi amado pastor, ¿cómo nosotros identificamos si en nosotros también tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchas iglesias que si tú no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Y esto del hablar en lengua ha sido de mucha confusión y de mucho desorden en muchas iglesias, ¿verdad? Entonces también hay que ver eso de qué es lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? El Señor a través de aquella promesa, como dice su palabra, ¿verdad? Que esa fue la promesa que hizo Joel, el profeta Joel, ¿verdad? Y que se cumplió en el día de Pentecostés, acerca de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero esa promesa era para que el Evangelio de Jesucristo sea difundido en todo el mundo. Pero sin embargo, ha habido mucho problema, ¿verdad? Por esta causa, porque si una persona, en muchas iglesias hablan en lengua que nadie entiende lo que dice. Hablan en lengua. Y según para ellos, lo que hablan en lengua son las personas que están llenas del Espíritu Santo. Y si tú no hablas en lengua es porque todavía tú no tienes el Espíritu Santo o no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. En sí lo que trato yo de decirle es que hay todavía hasta ahora, bastante confusión sobre este tema de la promesa del Espíritu Santo. Gracias, Julio. Y es un punto importante cuando hablamos de esta historia, ¿verdad? Y gracias por mencionarlo. Unos puntos que quisieron compartir con ustedes. Uno, el Espíritu Santo es capaz de hacer lo que hizo en Hechos 2, ¿verdad? Es tan poderoso hoy como era en ese entonces. Dicho esto, ¿qué es lo que tenemos, lo que no tenían ellos en Jerusalén ese día? Si queremos probar que nuestro mensaje es de Dios, que Jesucristo es el Salvador, si queremos mostrar que lo que decimos sobre la obra salvadora de Jesús es verdadera, ya tenemos escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? Inspirado por el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Según 1 de Pedro 1:21. O 2, segunda de Pedro 1:21. Entonces, nosotros ya tenemos la palabra de Dios completa. Y es suficiente la palabra de Dios. Pero dado que el Espíritu Santo todavía es capaz de obrar así, ¿cómo sabemos si está obrando de una manera especial? Hay una prueba segura que podemos tener. La
Dios no se va a contradecir a sí mismo. Entonces, si la doctrina de un predicador no concuerda con la palabra de Dios, sabemos que las lenguas en ese lugar no vienen de Dios. Entonces, Dios no va a enviar lenguas a un lugar para probar un mensaje que no está de acuerdo con su palabra. Entonces usamos en segunda de Juan, nos llama a probar los espíritus, probar la doctrina, los predicadores que recibimos. ¿Y cómo sabemos? Sabemos si la doctrina no concuerda con la palabra revelada, con la revelación clara de Dios en su palabra. Podemos saber que no es de Dios. No hace mucho estaba de viaje en un lugar y estaba visitando una persona que estudia con nosotros y me llevó a una iglesia y escuchamos un predicador que hablaba en lenguas. Cuando no hablaba en lenguas, en el idioma que yo pude entender, decía muchas cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, cuando empezó él a hablar en lenguas, no tenía duda que su mensaje no era, que sus lenguas no eran de Dios, porque decía cosas que cuando hablaba en palabras entendibles, sencillamente falsas. Y estoy seguro que Dios no, y eso es lo que nos dice en Isaías también, ¿verdad? Es la prueba de un profeta, es la misma prueba de lenguas. Si lo que están diciendo no está de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra, sabemos sencillamente que lo que dice en lenguas no es de acuerdo, no es de Dios tampoco. Bueno, una respuesta muy larga, Julio, perdón, pero ¿me explico? Sí, pastor, amén, así es. Bien, Así es, okay. pastor. Sí. Gracias por la pregunta, Julio. Es un punto muy importante porque queremos recordar el propósito de las lenguas. Las lenguas no son la meta, son la manera que Dios utilizó en ese entonces para poder predicar el mensaje de Jesucristo. Y lo recuerdo porque todavía tenemos cómo predicar el mensaje hoy en día con la palabra, no tenemos la promesa de lenguas. Bien, gracias, Julio. Seguimos adelante. Ahora ya que hemos visto el amor de Dios para nosotros, que también nos ha enviado su Espíritu Santo para que tengamos fe, ¿cómo vamos a querer mostrar la fe basado en lo que hemos visto aquí? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Es lo que vemos. Blanquita, por favor. Nos enseña a pedir que siempre esté presente en nuestras vidas y que podamos practicar la palabra de Dios, ¿no? Procurar, porque el único perfecto es el Señor. Entonces, procurar a no pecar tanto y como a cumplir los mandamientos para así poder estar en comunicación con Dios. Y la gratitud es agradecerle todos los días por lo que ha hecho, empezando que dio la vida por nosotros, pastor. Que dio la vida para nosotros, para que tengamos vida en Él. Entonces vamos a querer vivir por Él. Gracias, Blanquita. Carola también iba a comentar. Sí, profesor. Nos enseña a pedir que nos toque nuestro corazón, nos haga más sensible a su palabra. Eso. Sí, gracias, Carola. Muchas gracias. Entonces, recordando lo que dice Dios en su palabra, que en vez de tener corazones duros como ellos, que recibimos el mensaje de Dios con
alegría, ¿verdad? Y bueno, también que lo compartimos, ¿verdad? Con los discípulos. Tal vez no tenemos un evento tan grande que ellos tenían, tal vez no con el mismo don de lenguas, pero la esencia de lo que hacían es algo que todavía podemos hacer. Es como dice en versículo 11, podemos también hablar de las maravillas de Dios con las personas alrededor de nosotros. Es algo que podemos hacer por gratitud a Él que nos perdonó, que nos ha salvado. Muy bien, gracias. La última pregunta de consolidar. Entonces, queremos, que tenemos estas historias grabadas en nuestras mentes, queremos pensar, ¿y cuándo voy a usar la historia del día Pentecostés? ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo y con quién quisiera compartir la historia de Hechos 2? César, por favor. Pastor, bueno, creo que, como dice la palabra, en todo tiempo, ¿cierto? Hay que compartir el amor de Dios, compartir el evangelio, esas buenas noticias, esa obra maravillosa de nuestro Salvador por la humanidad, cuánto Él hizo y cómo sufrió para que nosotros estuviéramos con Él un día. Entonces, es hablar de esas maravillas del Señor, pastor. Sí, muchas gracias, César. Las maravillas de Dios, ¿verdad? Y especialmente cuando pensamos en la obra del Espíritu Santo. Hay mucha confusión, como nos mencionó antes Julio, sobre la obra del Espíritu Santo en el mundo hoy en día. Podemos usar esta historia también, hablando de las maravillas de la obra del Espíritu Santo. En ese tiempo el Espíritu Santo obraba por un estruendo de viento, por lenguas de fuego y por el milagro de lenguas que hablaban los discípulos. El Espíritu Santo también obra hoy en día, no siempre así con milagros visibles, pero el milagro más importante todavía hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Obrando en los corazones de pecadores como los pecadores allá en Jerusalén. Y el Espíritu Santo tiene el mismo propósito, para que invocan en fe el nombre del Señor para ser salvos. Entonces podemos usar esta historia para decir que, para recordar a personas de esto. César, por favor. Pastor, ahora que usted habla sobre, sí, en ese tiempo, ¿cierto? El Espíritu Santo trabajó de esa manera. Y yo creo que también podemos decir que cuando Jesús caminó esos 3 años de ministerio, que hubo tantos milagros físicos que el Señor hizo, y que ahora a veces creemos que si no los vemos físicos, si no hay sanidades, si no hay paralíticos que se levantan, y esto y lo otro, entonces que el Señor no está actuando, que no hay fe, entonces estamos fallando una cosa y la otra. Pero yo creo que no es el mismo tiempo del Señor y a este tiempo, pastor, porque en aquel tiempo pues apenas estaba dándose a conocer el Señor y su palabra y su evangelio. Sí, muchas gracias, César. Y por eso es tan importante pasar tiempo con la palabra de Dios aquí en Hechos 2, porque vemos que sí tenían estas señales en ese día, pero el punto no fue la señal. El punto es que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Fue el movimiento espiritual no visible del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso fue el propósito. Entonces podemos usar esta historia con todo su contexto y lo vamos a ver aún más en la segunda parte. ¿Qué es el propósito de Dios? Es la salvación de las almas. No algo visible, sino la obra invisible del Espíritu Santo en los corazones de las personas allá en Jerusalén y hoy en día también. Gracias, César. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco de ese tema. Ya lo hemos hablado
sobre dones del Espíritu Santo, lo que voy a hacer es, voy a repasar unas cosas aquí. Ya hemos pasado 1 hora en la clase, entonces no vamos a hablar de las más preguntas ahora. Los que desean pueden quedarse después de la despedida para hablar más del tema si quieren. Por ahora, sencillamente voy a mencionar unos puntos sobre los dones del Espíritu Santo. Vamos a despedir los que tienen que irse, y después los que deseen quedarse por un poco más tiempo pueden quedarse para hablar más de ese tema. En 1 Corintios 12 habla mucho de dones del Espíritu Santo, y es interesante que hay 2 partes. Al principio, en los primeros 3 versículos, habla del don del Espíritu Santo que todo creyente tiene, ¿verdad? Y no estoy hablando de lenguas ni otro milagro visible. Dice aquí en 1 Corintios 12, versículo 3, que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, cualquier persona que tiene fe en Jesús como su Señor y Salvador ya tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Porque no es posible tener fe en Jesús sobre su Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que todos tienen, ¿verdad? Porque estamos hablando de los dones espirituales. Todos los creyentes ya tienen el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que da el poder para llamar Señor a Jesús. Después, aquí en 1 Corintios, Pablo, que es el escritor que Dios utilizó, habla de otros dones del Espíritu Santo. Y nos habla, y al principio del versículo 4, nos señala Pablo que está hablando de diversidad de dones. Entonces no hay una sola manera no hay una sola manera que el Espíritu Santo puede bendecir al creyente después de que ya tenga fe en Cristo como su Salvador. Hay diversidad de dones, ¿verdad? Y no hay promesa que cada persona o en cada tiempo van a ver los mismos dones, ¿verdad? Habla de sabiduría, sí habla de sanidades, pero habla de muchas cosas, ¿verdad? Pero siempre son dadas, como dice en versículo 7, a cada uno para provecho. Entonces, para edificar el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nos dice en versículo 12. Como el cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Habla de una congregación, un grupo de creyentes como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos con su propósito, con su función, pero trabajando juntos para la edificación de otros. Vemos algo que Dios utilizó las lenguas en el Nuevo Testamento. Lo vemos en el día de Pentecostés. También es claro en las Escrituras que no hay una promesa que ese don siempre se va a ver en la iglesia en todos los tiempos. El Espíritu da sus dones para la edificación del cuerpo. En ese tiempo utilizó las lenguas para comunicar el mensaje, ¿verdad? Usando idiomas conocidas, ¿verdad? Para poder comunicar a personas de muchos lugares el mensaje de su Salvador. También utilizó sanidades para probar que el mensaje de Jesucristo
fue de Dios. Hoy en día, si queremos probar que un mensaje es de Dios, tenemos lo que la Biblia llama la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces nosotros también consideramos los dones. Que la obra principal del Espíritu Santo es que creamos en Jesucristo. El mismo Señor da dones diversos. Hay una lista de dones, de los dones en 1 de Corintios 12, y hay mucha diversidad. El propósito de esos dones nos da en 1 de Corintios 12, versículo 12, que es para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Entonces, sobre lo de hablar en lenguas, ya lo mencionamos, lo voy a repetir. El Espíritu Santo sí es capaz de dar ese don de hablar en lenguas. Lo vemos en Hechos 2. Vemos que el propósito de las lenguas de ese tiempo fue el mensaje que compartían. Hoy en día podemos tener el mismo mensaje compartido sin el don de lenguas, y no hay promesa que lo vamos a ver. ¿Cómo sabemos si las lenguas son de Dios o no? Checamos lo que podemos entender, y si no está de acuerdo con la palabra de Dios, sabemos que no es de Dios. Si quisiera hablar más de esa cuestión, y yo sé que a veces hay mucho de qué hablar, voy a estar aquí después de la despedida para hablar más con ustedes. Recordamos algo importante de esta lección. El propósito del día de Pentecostés es predicar el mensaje de Cristo, para que, como dice en versículo 21, para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Bien, ahora vamos a concluir, y como les dije, si quisieran hablar después de la despedida, voy a estar aquí todavía en la sesión para hablar. Para la lección próxima, sería el martes de la semana que viene, vamos a estar aquí a la misma hora. Otra vez les pido disculpas por toda la confusión de la hora de hoy. Ya lo tenemos establecida. Vamos a estar aquí los martes y los jueves según nuestro horario. Es la tarea, lo que tienen en la pantalla, que de ver el siguiente video para la lección 3, y lo voy a poner el enlace en el grupo. Leer Hechos 2, 21 al 47, y también contestar una pregunta o preparar una respuesta de una pregunta que les voy a poner en el grupo. ¿Preguntas o dudas sobre la tarea? Si tienen preguntas o dudas o cuestiones sobre lo de las lenguas, vamos a hablar después. Pero si tienen preguntas o dudas sobre la tarea. Bien, ok. Vamos a concluir entonces con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder estar reunidos hoy con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando en lo que aprendimos de ti hoy durante el día, para que podamos aplicar lo que hemos recibido en nuestras vidas. Si es tu voluntad, Señor, danos oportunidades para compartir el mismo mensaje de Jesucristo, de salvación en Él, con nuestro prójimo. Y también, Señor, ayúdanos en los días que vienen para seguir estudiando, y para que podamos estar aquí otra vez en la próxima clase para seguir aprendiendo de ti. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, fue una bendición a ti, Josh, y a gracias, todos por estar. Blanquita, bendiciones. Estaré aquí un poco más tiempo después de que se vayan. Voy a estar aquí si hay personas que quisieran quedarse. Que Dios les bendiga mucho.
Dios les bendiga a todos ustedes. Qué bendición. Bueno, veo algunas personas todavía aquí. Entonces, si quisieran hablar más de la cuestión de lenguas o dones del Espíritu Santo, aquí estoy. Profesor, quería decirle, no sé si entendí bien o no entendí bien, pero lo del hablar en lenguas era en aquella época. O sea, ya ahorita todos predicamos el evangelio, ¿no? Los que, bueno. Ok, gracias Carola. Entonces siempre queremos decir todo lo que dice la Biblia, nada más y nada menos. No hay un pasaje específico que dice que es imposible hablar en lenguas hoy en día. No hay un pasaje que dice eso. Lo que vemos... Sí, Carola. Sí, no hable, disculpen más bien que lo interrumpí. Ok. Lo que vemos que sí es que, pero tampoco hay una promesa que dice que vamos a poder hablar en lenguas. Entonces, no vemos que no es imposible, pero tampoco es prometida es el hablar en lenguas. Lo que yo veo cuando leo las escrituras es que el propósito inicial en ese tiempo de hablar en lenguas ya no tenemos tanto hoy en día, porque ya tenemos el Nuevo Testamento ya escrito. Entonces ya tenemos la revelación de Dios completa, lo que ellos no tenían en los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Está bien, Carola? Sí, profesor. Veo la mano de José Luis. José Luis. Buenos días. Yo quería mencionar el hecho de que acá en el capítulo 2, versículo 11, el libro de Hechos nos dice que terminando de mencionar cada sitio donde venían, ¿no? Dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, y acá dice qué cosa les oían hablar. Dice acá, les oían hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, también es importante resaltarlo eso, en el sentido de que no hablaban coherencia ni nada, sino tenían, como usted lo ha manifestado y lo dice acá, en el 21, para que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Escuchaban el mensaje correcto que el Señor le quería dar. Eso, pastor, quería. Bien dicho. Sí, muchas gracias, José Luis. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. ¿Algo más? Cualquier otro comentario como José Luis o pregunta como Carola? Sí, lo que pasa es que habló el hermano y por eso no me quedé, que usted había dicho hace rato, ¿verdad? Porque también yo veo eso mucho acá. Sin embargo, o sea, lo veo como para cuando uno predique, pues poder decir las cosas, ¿no? Todo tiene que ver lo que predique con la Biblia, como usted dice. Pero me llamó la atención de que, ¿cómo sabe uno, como dijo uno de los hermanos, que está el Espíritu Santo? Bueno, porque el que diga que Jesucristo es el Salvador, el Dios, tenemos el Espíritu Santo. Muchos, sí sé que muchos no, por ejemplo, o sea, de verdad discúlpenme porque no quiero ofender a nadie, pero sí los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es el Salvador. Entonces yo digo que no tienen el Espíritu Santo. Sí, y gracias, Carola. Es un muy buen punto que el mensaje bíblico es un mensaje cristocéntrico, ¿verdad? Vemos el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 de Corintios. Él habla de su mensaje y 1 de Corintios 2:2, por ejemplo. Al estar entre ustedes me propuse no saber ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Entonces el mensaje bíblico, el mensaje de Pablo, el mensaje de la palabra de Dios es cristocéntrico. Si un predicador no viene con un mensaje cristocéntrico ni bíblico, podemos saber que el mensaje de él no es del Espíritu Santo, no es de Dios. Sí, gracias, Carola. ¿Algo más? Gracias, aprendí mucho el día de hoy. Excelente, muy bien. Por eso estamos estudiando la palabra, Carola. Muchas gracias.
Julio iba a comentar. Sí. Sí, pastor, ¿puedo decir algo? Díganos, Julio, por favor. Sí, bueno, Primera de Corintios, capítulo 14, el versículo 18, nos dice el apóstol Pablo, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Sí. También lo que también quiero contar, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo que la venida del Espíritu Santo. Sí, Julio, entonces vemos que dos usos de la palabra bautismo en la palabra de Dios. En unos lugares habla del bautismo literal, que significa lavamiento con agua, ¿verdad? En otros lugares vemos el uso y podemos entender cuál es por el contexto, pero en otros lugares vemos el uso no literal, como cuando Jesucristo lo utilizó en Hechos 1, cuando habla de un bautismo de recibir el Espíritu Santo de una manera especial. ¿Bien? Ok. Y vi antes también la mano de José Luis. José Luis, ¿le doy la palabra? Sí, pastor, yo escuchaba a veces unas personas decir que la oración que estén unánimes en el aposento alto hizo que el Señor venga, pero veo también, de acuerdo a la Biblia, de que son tiempos en que el Señor ya lo están definidos por el Señor. Por ejemplo, como estaba viendo ahorita Gálatas 4:4, donde decía, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Igual acá en Hechos 2 comienza, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces son días ya definidos por nuestro Señor, días en el tiempo del Señor es el que suceden las cosas, no en nuestro tiempo. Sí, gracias José Luis. Y es un punto muy bueno también, es que, bueno, Dios, sí, dice que Dios es el que sabe, ¿verdad? Es Dios, como dice Isaías 55, sus caminos no siempre son nuestros, ¿verdad? Y tampoco sus pensamientos nuestros pensamientos. Nuestra oración es el resultado de la invitación de gracias del Señor, de gracia del Señor, de venir a su trono con nuestras peticiones. Pero no atamos las manos del Señor con nuestras oraciones. Sigue siendo cosas según su plan, ¿verdad? Y según su sabiduría y voluntad. Muy buen punto. Gracias, José Luis. Ahora yo voy a tener que despedirme. Tengo otro compromiso, pero gracias por quedarse un poco más. Ustedes siempre es un placer hablar de la palabra de Dios. Si tienen otras preguntas, dudas, cualquier cosa, me puede enviar un mensaje en el grupo de WhatsApp o personalmente por lo interno para que podamos seguir hablando. Que Dios les bendiga a ustedes, a César, a Ruth Elena, a José Luis y Carlos. Fue una bendición estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para ustedes. Gracias, igualmente.